Hola amigos, buenos días. Ante todo pediros perdón por una cosa que os voy a comentar. Hace unos días publicamos un vídeo donde yo hice un comentario sobre un vídeo sobre gatos, donde hice un comentario sobre un producto llamado Malta, Malta para gatos o pasta de Malta. Y hemos tenido una avalancha de gente preguntándonos qué es eso de la Malta, cómo se da a mi gato, para qué sirve, etcétera, etcétera. Pues ya os digo, primero perdón, y forma de arreglarlo pues es hacer un poco este vídeo explicándoos la importancia que tiene este producto. Es fundamental que si tenéis un gato tengáis Malta en casa, fundamental. Yo no conozco a ningún veterinario que trabaje con gatos que no recomiende este producto, y además es que es muy barato, no cuesta prácticamente nada de dinero, lo venden en cualquier supermercado sin receta, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Antes de explicaros la composición y demás de la Malta para gatos, os tengo que poner un poco en antecedentes. Si tenéis un gato en casa, estoy más que convencido, porque siempre ocurre, es algo muy frecuente, que de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días, o a lo mejor no lo ves, pero el gato lo hace igual, te lo garantizo, veis que el gato tiene como un poco de arcada y expulsa algo, y luego el gato está completamente normal, no parece ni afectado, sigue comiendo y sigue llevando una vida normal, y el propietario viene y te dice, oiga, ¿qué le pasa al gato? ¿Esto a qué es debido? ¿Esto qué le ocurre? Pues ya os digo, este problema en un 90 y tantos % de las veces no es más que una náusea o un vómito provocado por la ingesta de bolas de pelo. Sabéis igual que yo que los gatos son extremadamente curiosos, son muy limpios y se pasan el día lamiéndose. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese proceso de lamido, si os fijáis, el gato en la parte superior de la lengua tiene como pequeñas protuberancias, ¿no? Esas protuberancias están pensadas para que en el momento de lamerse la piel arrastren los pelos caídos o que están enfermizos y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que se le quedan pegados a la lengua y se los traga. En el mejor de los casos, lo que ocurrirá es que el animal, eso le da náuseas, porque se forma una bola en el estómago y la necesita sacar al cabo de un día o 2 días. Pero en ocasiones esto no ocurre. La bola baja un poco hacia abajo, pasa del estómago, no se acaba de digerir y nos provoca una obstrucción. Una obstrucción que se va a manifestar en la mayoría de casos por un problema de estreñimiento. Notaréis que el gato empieza a estar inquieto, que está arisco, que le duele el culete y que veis que va a intentar defecar en el arenero, toma la postura de defecar, pero el pobre no puede defecar. ¿Por qué? Esa bola ha provocado una obstrucción, las cacas se le han quedado retenidas y está súper estreñido. Y es cuando venís a la clínica y hay que, ya os digo, ya os podéis imaginar lo que hago, ¿no? Pues eso es lo que hago. Eso lo hacemos todos los días, creo que todos los veterinarios del mundo un montón de veces. Yo al menos estoy cansado de hacerlo. Meter el dedillo y sacar lo que puedas. Claro, el problema no es solamente el estreñimiento, el problema es que cuando el animal está estreñido puede desarrollarnos lo que se llama un megacolon, es decir, que el intestino, de tener tantas cacas ahí retenidas, se dilate y se haga muy grande, llegando incluso a posibles roturas o fisuras y requiriendo una cirugía. Con lo cual, imaginaros, de un problema tan tonto como es lamerse la piel y el pelaje y tragarse pelo, el problema que se puede generar. En cambio, prevenir este problema es facilísimo y la prevención se llama Malta para gatos. La Malta para gatos es el producto que creo yo que más se receta en el mundo para los gatos. Junto con la hierba gatera, yo creo que es de lo que más. ¿Y qué es la Malta de gatos? La Malta o pasta de Malta. Pues la pasta de Malta o Malta de gatos no es más que una grasa, unas grasas de tipo animal aptas para felinos, a la cual se le añaden una serie de derivados lácteos y se le añade también pues algún tipo de enzima, algún probiótico y demás. Eso ya cada fabricante cada vez le suelen añadir alguna cosilla para diferenciarse entre ellos. Pero bueno, lo importante son esas grasas y esos derivados lácteos, ¿no?
¿Cómo se tiene que dar la malta para gatos? Pues bueno, la malta para gatos lo podéis dar directamente por boca, luego os diré las presentaciones que hay, es la forma más habitual, la mayoría de gatos yo veo que se lo toman. Se da 2 veces por semana, en algunos casos, en animales que tienen más tendencia o que ya han tenido un problema anterior de estreñimiento, se puede dar hasta 4 veces, pero puede haber casos que también se dan en que es difícil darle por boca al gato nada porque no lo acepta ya de por sí, aunque le guste, o directamente no le gusta. En ese caso, lo más común es coger una bolita, la dosis no es más que una bolita de lo que puedas poner en la punta del dedo, 2 gramos o 1,5 gramos, no es más, le ensucias la mano, la pata, por la parte de arriba de la pata, la mano de cualquiera de las 2 manos, le ensucias ahí. De manera que cuando se lo nota sucio, el gato empieza a lamerse. Y en ese proceso de lamido se traga la malta. La malta es completamente inofensiva, no tiene ningún efecto colateral. Es un producto sanísimo, no necesita receta. Y ya os digo que lo podéis encontrar en un Walmart, en un Mercadona, en un Corte Inglés, me da igual, en un montón de supermercados, ¿de acuerdo? También en las clínicas veterinarias se vende y es muy económico, es muy económico. Las presentaciones, podéis encontrar la malta para gatos pues en forma de pasta, en forma de un tubo dentrífico, que cuando lo abrís notáis que en el interior hay una pasta, por lo general de color negruzco. Hay presentaciones también líquidas para mezclar con el alimento. Yo esto no lo suelo recomendar, yo siempre doy el tubo de pasta. Y en animales que son especialmente quisquillosos para tomarla de una manera u otra, han sacado también, no hace mucho, sacaron golosinas con sabor agradable para el gato, que ese gato se las come y demás. La dosis de malta para gatos, pues ya os he comentado antes, de 2 a 4 veces por semana como máximo, 4 solamente en casos muy puntuales de animales muy estreñidos. Y no es conveniente más, aunque no tiene efectos colaterales ni mucho menos, no es conveniente darles más dosis simplemente porque es un producto muy energético. Ya os he dicho que son grasas y es un producto que engorda, es un alimento muy concentrado, es pura grasa, pero una grasa especial para gatos, ¿de acuerdo? Con lo cual no es conveniente darle a un gato que ya come de normal, pues encima darle un suplemento de grasa, porque en ese caso sí que puedes pensar que en un futuro desarrolle una pancreatitis, una obesidad, etcétera, etcétera. No es conveniente. Con que le deis, ya os digo, por lo general 2 veces por semana, cada 3 días más o menos, más que de sobra. Pues nada más, esto es un producto que está a caballo entre un medicamento y un remedio casero. Para mí es un remedio casero. Y de la misma manera que os cuento este remedio casero, aquí os pongo un listado con todos los remedios caseros que hemos publicado hasta la fecha en el canal. Seguro que más de alguno os interesa, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.